Si no ha venido todavía el Señor Jesucristo es por un solo motivo. El pueblo no está listo. Y esta mañana mi deseo y mi oración, mis queridos hermanos, que todos podamos entender qué necesitamos para poder estar en el reino de los cielos muy pronto. Yo tengo la seguridad que Cristo viene, pero todavía es paciente esperando que todos procedamos al arrepentimiento y nos entreguemos de todo corazón a Él. Es paciente no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nos salvemos. El propósito verdadero de Cristo de venir a este mundo no solamente fue vindicar el carácter de Dios, mostrar la vigencia de la ley, ni mostrar solamente la consecuencia del pecado, sino también la salvación del ser humano. Y es el deseo de Cristo Jesús que seamos salvos todos. Todos los que estamos aquí, es su deseo que estemos salvos. La decisión es, ¿queremos ser salvos? Amén. Ok, por eso el himno decía, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Solamente hay poder ¿en quién? En Cristo Jesús. La sierva del Señor dice claramente, estamos a horas, en las últimas horas que tenemos, días de misericordia, así es que hay que aprovecharlos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si alguno de ustedes no trajo Biblia, voy a pedirle a alguno de mis hermanos que se acerque a ellos, porque quiero que todos podamos leer. Si trajo usted pluma y papel, anote la cita, usted lo puede leer en su casa con detenimiento. Apocalipsis capítulo número 14. Amén. Fíjense, mis queridos hermanos, aquí está el mensaje que debemos de estar dando ahorita en la verdad presente. Aquí está el mensaje. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6 dice, y vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle ¿qué cosa? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, no dice va a llegar, ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si nos damos cuenta, aquí está el mensaje de Cristo en el versículo 7 y el mensaje de Satanás en el versículo 8. Cristo quiere que nosotros le temamos y adoremos en el verdadero día, que es el día sábado. El día sábado. Sábado significa cesar, es reposo. El domingo es el primer día de la semana, nada más. No hay ningún sistema de adoración genuina en ese día. Toda la adoración genuina, bíblica, 100%, es el sábado. Y ese sábado, ese tiempo especial de Dios, tiene connotaciones escatológicas, tiene connotaciones y principios para la eternidad. Porque el sábado, mis queridos hermanos, se va a seguir guardando inclusive en la tierra nueva. No solamente en este mundo, sino en la tierra nueva. El versículo número 8 dice que Babilonia ha caído, no en poder, no, sino que ha caído ¿en qué? En iniquidad, en pecado, en pudredumbre, en todo ese tipo de cosas. Y su estado es ese, está hasta los suelos. Versículo número 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Es clara la palabra de Dios? Si alguno acepta el vino de Babilonia, también recibirá la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? Si usted lee el capítulo 15, verso 1 y el capítulo 16, verso 1, se va a dar cuenta que la ira de Dios son las 7 postreras plagas, esas plagas que están a punto de caer. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Verso 11. Y el humo de su tormento sube, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Ya no tienen ellos reposo, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La bestia es el papado. ¿Sí se entendió? La bestia es un sistema papal. Esa es la bestia. ¿Y qué cosa es la imagen? Es el protestantismo apóstata. Nosotros ya lo sabemos todo eso. Y la marca de su nombre es precisamente la adoración a Dios en el día equivocado, en el primer día de la semana. Muchas personas van a recibir esa marca por conveniencia y otras por convicción. Por conveniencia porque viene una presión de hambre, viene una presión también de que no vas a tener los privilegios que ahora tenemos de luz, de internet y de todo este tipo de cosas. Y van a haber presiones. No vas a querer ver a tus hijos con hambre.
Y es posible que aceptes esa marca, ese sistema de adoración por conveniencia. Y la Biblia menciona eso como si recibieras esa marca en tu mano. Pero los que reciban la marca en su frente serán aquellos que están totalmente convencidos de que el sistema papal tiene la razón. Los que estudiamos la Biblia logramos entender que la Biblia menciona nada más un solo Dios y un sistema de adoración genuino. Dios ha establecido en su palabra eso, y todos aquellos obedientes, ahorita se los voy a leer en el conflicto de los siglos, van a ser tildados de traidores. ¿Van a ser tildados de qué? De traidores, y los van a culpar de que todas las calamidades que están pasando ahorita es por culpa de nosotros. ¿Estamos listos para eso? Mis queridos hermanos, el ser cristiano es para aquellos que realmente querramos ser valientes en este último periodo de la historia de este mundo. Los valientes nada más. Los cobardes formarán parte de la gran mayoría, los que acepten la marca en su frente o en su mano. Pero dice, fíjense bien lo que dice el versículo 12, y aquí es el enfoque de esta mañana. Aquí está la paciencia, la palabra ideal es aguante. Aquí está el aguante de los santos, de los agios. ¿Quiénes son los santos? Son los consagrados, mis queridos hermanos. Son los consagrados que caminan en santidad por la gracia de Cristo. Y dice ahí las características. Los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miren que la palabra de Dios dice, yo he investigado perfectamente si dice fe en Jesús, el original, o si dice fe de Jesús. El original da la connotación de que es la fe de Jesús. Es decir, debemos de tener ahorita, ¿cuándo? Ahorita debemos tener la fidelidad que Cristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Ese tipo de no transgredir a Dios, de no fallarle a Dios. El hecho de no hacer las cosas que desagraden a Dios. Y saben una cosa, hay un libro también que se llama Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página número 37, hay una gema que dice ahí, la muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios será el lema de todos aquellos que sean fieles a Dios. Tremendo, ¿no? La muerte antes que el deshonor, la muerte antes que la marca de la bestia, la muerte antes que mi conveniencia, la muerte antes que fallarle a Dios, mis queridos hermanos. ¿Y cuántos estamos dispuestos a eso? ¿Nada más unas 2 personas? ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? Con el poder de Dios se puede vencer cualquier inclinación, cualquier pecado, cualquier cosa que nos impida tener una buena relación con Dios. ¿Creemos que Dios tiene poder? Amén. ¿De verdad lo creen, mis queridos hermanos? Amén. Yo sí lo creo. Estamos viviendo ya en los últimos días. Bueno, ¿por qué razón el Señor todavía no ha venido? Porque la gran mayoría de los que estamos aquí quizás no hayamos entendido cuando la palabra de Dios dice la palabra mandamientos. La palabra mandamientos no es la palabra Torah ni la palabra nomos ahí. En griego, la palabra mandamiento ahí es otra y es la palabra entolé. Y esa palabra mandamiento, entolé, encierra todos los preceptos, estatutos, decretos y ordenanzas que el Señor tiene para su pueblo. No solamente los 10 mandamientos. Quiero que quede bien claro. La palabra entolé en griego no encierra solo los 10 mandamientos, ni nada más los estatutos. Encierra todos. Mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas que Dios le ha dado a su pueblo. Ahora vamos a ver esta mañana de qué se trata todo eso. Y nos vamos a dar cuenta la razón por la cual hemos estado compartiendo con ustedes el mensaje de las fiestas solemnes del Señor. Así es que pongan mucha atención. Vamos a otro versículo en la Biblia, Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo número 2. Primera de Reyes, capítulo número 2. Por si alguien todavía tiene dudas en relación a que si las fiestas del Señor están vigentes, esta mañana es mi deseo y mi oración que todos podamos entender de que sí están y son para nuestra ayuda, para nuestra salvación. Capítulo 2 de Primera de Reyes, cuando usted lo tenga, dígame por favor. Dice la palabra de Dios así, versículo 1 al 3. Primera de Reyes 2, 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, fíjese bien, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé qué cosa. Hombre, mi querido hermano, esfuérzate, échale ganas, ponle todos los kilos y sé qué cosa. Hombre, ¿saben por qué? Porque Salomón se hizo homosexual. Salomón se hizo afeminado por tantas mujeres.
¿Saben que si lo ponemos espiritualmente todo eso, una persona que es hombre en este tiempo va a mantenerse firme en la verdad? ¿No va a beber el vino de fornicación de Babilonia? Aquí David le está diciendo a Salomón, esfuérzate y sé hombre, en todo el sentido de la palabra. Y mis queridos jóvenes, el Señor necesita, Dios creó hombres y creó mujeres. No creó medios hombres y medios mujeres, creó hombre y mujer. Los que no están definidos es porque Satanás, ¿quién? Satanás ha tomado, escuche bien, el control de la mente de estas personas. Por eso es que Romanos capítulo 1 dice, despreciaron a Dios y prefirieron las costumbres de los hombres. Por eso Dios los entregó a ¿qué? A sus bajas pasiones, a inmundicia. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿puede una persona homosexual ser cambiada por el poder de Dios? Amén. Sí, porque Dios, para Él nada es imposible. Dios tiene poder para eso, para cambiarnos. Imagínense, nos cambia a nosotros. Amén. Tiene poder también para cambiarlos a ellos. Versículo 3. Versículo 3. David le dice a Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando ¿qué cosa? ¿Observando qué cosa dice la Biblia? Sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, ¿cuándo? Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Mis queridos hermanos, si nos damos cuenta en el versículo 3, no solamente dice mandamientos, también dice estatutos, decretos y testimonios, aparte de los mandamientos. Ahora, esta mañana vamos a ver de qué se trata todo eso. El enfoque de todo eso es el estudio de los estatutos de Dios. ¿Alguien conoce cuáles son los estatutos de Dios? Bueno, eso me imaginé. Así es que vamos a ver esto. Vamos a Ezequiel. Los estatutos, punto número 1, si usted está anotando, anote este punto y la cita bíblica. Los estatutos son también parte de la señal de Dios. Es una señal que Dios tiene que ver en su pueblo, los estatutos. Vamos a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo número 20. Ezequiel capítulo número 20. Amén cuando lo tenga. Ezequiel capítulo número 20, verso 11 y versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Ezequiel 20, 11 y 12 dice la palabra de Dios así. Y les di también, ¿qué cosa? Mis estatutos. ¿Estamos de acuerdo? Así dice la Biblia. Mis estatutos, y les di conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué cosa dice la Biblia? Vivirá. Hermanos, si yo les hago una pregunta, el que no los guarde y no obedezca, ¿qué va a suceder? Se va a morir. Nada más hay dos opciones. O estamos con el verdadero Dios o con Babilonia. Versículo 12. Y les di también mis días de ¿qué? De reposo, para que fuesen por señal. Recuerden que el versículo número 12 empieza con la conjunción y. ¿Notaron ese detalle? De tal manera que el versículo 11 dice, les di mis estatutos y mis días de reposo para que fueran por señal entre mí y vosotros. No solamente los días de reposo son señal entre Dios y el hombre, sino también, ¿qué cosa? Los estatutos de Dios. Hermanos, ¿estamos aprendiendo algo esta mañana? Amén. Debemos de tener esa señal que Dios tiene que ver, y no solamente es el sábado, son los estatutos también. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Hay alguien que está dudando todavía? Porque eso dice la Biblia. Vamos a otro versículo, 20 y versículo 19. Versículo 19 de Ezequiel, capítulo 20. Dice la palabra de Dios así. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en ¿qué? En mis estatutos, y guardad mis preceptos y ponedlos por obras, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. Ahí está otra vez la conjunción y. Los estatutos y los días de reposo del Señor, y son señal entre Dios y los hombres. Amén. Vamos al siguiente punto. Nota. Los estatutos de Dios debían estar en vigencia para los seres humanos en todos los siglos mientras durara el tiempo. Les voy a leer una cita de Review and Herald, RH, 6 de mayo de 1875. Escucha bien lo que dice la sierva del Señor aquí, Dios a través de su sierva. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Fíjense lo que está diciendo. En el Sinaí no se dan los 10 mandamientos.
En el Sinaí se vuelve a dar los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? O porque dicen algunos, no, algunos vivieron antes del Sinaí sin ley. No, no es cierto. No es cierto. En el Sinaí se vuelve a dar, dice aquí, la ley moral fue repetida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya había sido dada. Sigue diciendo, Cristo dio a Moisés. ¿Quién le dio a Moisés? Cristo. No es lo que Moisés dice, es lo que Cristo dice a través de Moisés. Preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Escucha bien, estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. ¡Qué tremendo! No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Porque la gran mayoría de los expositores y pastores de otras religiones está enseñando que en la cruz del Calvario se borraron todas, hasta la ley moral fue clavada en la cruz, dicen ellos. Y algunos enseñan que las demás leyes también fueron clavadas ahí. No es así. No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo, y está hablando de los estatutos. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y ciertamente aplicaban esa ley. ¿Es clara la palabra de Dios? Amén. Clarísima, ¿verdad? Sigue diciendo la cita. Cristo les habla a ellos, no todo el que me dice ¿cómo? Mateo 7:20. Señor, Señor, ¿entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. No, es el estar aplaudiendo a Dios, no es el estar brincando, no es el estar diciendo aleluya, no es el estar diciendo amén, no es el estar asistiendo los sábados a la iglesia, no es nada de eso, sino hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Eso nos va a llevar al cielo, mi querido hermano. Cristo, para imponer la voluntad de su Padre, se volvió el autor de los estatutos y preceptos dados a través de Moisés al pueblo de Dios. ¿Quién puso los estatutos? Cristo. Ahora, ¿Cristo cambia? Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, mis queridos hermanos. Los cristianos que exaltan a Cristo, pero que se colocan en contra de la ley que gobierna la iglesia judía, colocan a Cristo contra Cristo. Su mensaje, si ustedes escuchan algún predicador que está diciendo la ley ya no está vigente, la ley fue clavada en la cruz, es un mentiroso. No es así, mi querido hermano. La ley de Dios es vigente porque es eterna. La palabra de Dios lo dice. No puede terminar porque la ley de Dios es el carácter de Dios escrito. Tremendo, ¿no? Así es que no es nada más, hermanos, de decir, Señor, yo te amo. Señor, alabado sea su nombre. No, es hacer su voluntad. Y hacer su voluntad incluye mandamientos, los 10 mandamientos, los preceptos, estatutos y ordenanzas. ¿Ok? Otro punto, si usted está notando, los estatutos de Dios están conectados al descenso del Espíritu Santo. ¿Queremos que descienda el Espíritu Santo? Pero no puede descender si no guardamos sus estatutos. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo 27 dice la palabra de Dios. Y yo os tomaré de las naciones, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré, ¿qué cosa? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra, mis queridos hermanos. Cuando el Espíritu de Dios toma el control de la vida del ser humano, no solamente guarda los 10 mandamientos, guarda los estatutos, mandamientos, ¿qué más? Estatutos, preceptos y ordenanzas, para ponerlos por obra. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar. Otro punto. Fíjese muy bien lo que voy a compartir con usted. Los estatutos de Dios están conectados con el descenso del ángel de Apocalipsis 18. ¿Vamos a comprobar eso? ¿Lo vuelvo a repetir? Los estatutos de Dios están conectados con el descenso del ángel de Apocalipsis 18. Vamos a ver eso. Ezequiel 36, 26, 25 al 27 ya lo acabamos de leer. Fíjese bien lo que dice la sierva del Señor. Las profecías en el capítulo 18 de Apocalipsis 18 muy pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel,
Otro ángel ha de descender del cielo con gran potestad y la tierra será alumbrada con su gloria. Fíjese bien lo que voy a compartir con usted. Durante el fuerte clamor, ¿durante cuándo? Durante el fuerte clamor, la luz de la verdad presente será vista brillar por todas partes. La palabra declara: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. De tal manera que el mensaje o el ángel que desciende en Apocalipsis 18 está ligado con los estatutos de Dios. Es tremendo, hermano, lo que estoy compartiendo, porque la gran mayoría de nosotros estaba pensando nada más en los 10 mandamientos. No es así. Sigo leyendo. ¿Qué ciegos recibirán la vista cuando desciende el Espíritu Santo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué ciegos recibirán la vista cuando desciende el Espíritu Santo? Vamos a ir a la Biblia. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Ustedes recuerdan que un ciego fue sanado ahí en Marcos capítulo 10. Versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, es decir, Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo, ¿qué cosa hizo? Oyendo, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque no podía ver. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha, ¿qué cosa? Salvado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense muy bien, mi querido hermano, que Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Ahora, la gran mayoría de los que estaban ahí, incluyendo los discípulos de Cristo, no tenía la fe que tenía este ciego. Ninguno de los que veía y oía clamaba a voces diciendo: Rey, el hijo de David. Ninguno de ellos lo hacía, pero este ciego sí lo hizo. Este ciego sí lo hizo, quiere decir que veía más que los que en realidad tenían ojos. Estaba seguro de que Jesús lo podía sanar. Ahora fíjese bien en la cita que le voy a leer. ¿Listos? Review and Herald, es RH. El cierre de la obra se llama el subtítulo de ese. El 13 de octubre de 1904. ¿En qué año estamos ahorita? 2022. ¿Cuánto tiempo tiene que se escribió eso? 126 años. 126 años. 1904. No, 126 años no. Tiene 118 años que fue escrito esto. Fíjese bien lo que voy a leer. Esto es el descenso del Espíritu Santo enviado por Dios para hacer su oficio. Mientras hombres y mujeres y niños proclaman el Evangelio, el Señor, fíjese bien, mientras hombres, mujeres y niños proclaman el Evangelio, el Señor abrirá en estos tiempos los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos. De tal manera que Bartimeo, aquí en esta cita de Marcos 10, éramos usted y yo. Porque estábamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero no veíamos. Pero ahora podemos ver los estatutos del Señor. Porque estábamos creídos que guardando los mandamientos, los 10 mandamientos, era suficiente. Pero ahora nuestros ojos deben de ser abiertos para darnos cuenta que necesitamos guardar también los estatutos del Señor. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí quedó claro? El Señor es misericordioso con nosotros. Y todo aquel que quiera dejar de ser ciego en esta mañana, debe simplemente clamarle a Dios y Dios hará el milagro. Los ciegos están mirando, el descenso del Espíritu Santo se está dando, el fuerte clamor se está dando. No lo veamos hacia el futuro, todo esto está sucediendo ahora. No en todos, porque no todos, mis queridos hermanos, como Bartimeo quieren ver. La gran mayoría está cerrando sus oídos a no escuchar el verdadero mensaje en este tiempo.
Y fíjese bien, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en los corazones de aquellos que se han arrepentido verdaderamente. ¿Qué va a escribir el Señor? Su ley. ¡Qué tremendo! Es decir, su carácter en nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, Éxodo 15:26 hay una promesa. La pregunta es, ¿para quiénes y en qué tiempo es hecha la promesa registrada en el libro de Éxodo 15:26? Vamos a Éxodo 15:26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Hemos citado varias veces ya este versículo porque hablamos de salud y citamos este versículo, pero tiene una aplicación escatológica, tiene una aplicación especialmente para estos días. Dice la palabra de Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído ¿a qué? A sus mandamientos, y guardares ¿qué cosa? Todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, mi querido hermano. De tal manera que si guardamos los mandamientos de Dios y los estatutos, dice la palabra de Dios, ninguna enfermedad te vendrá. ¿De qué enfermedad? La peste del COVID-19, la peste del mono, la peste del chango, la peste del burro, la peste de cualquier peste que se invente, nada te sobrevendrá a ti y a mí si guardamos sus mandamientos y sus estatutos. Qué maravilloso Dios tenemos, que Dios nos está abriendo los ojos para darnos cuenta por qué razón Dios es misericordioso y todavía no ha venido. Pero hermanos, el tiempo ha llegado porque el mensaje ya se les está dando. Así es que más vale que lo aceptemos. Nota, esta promesa está hecha para los guardadores de los estatutos y se aplicará, escucha bien, a los 144,000 durante las plagas, durante el tiempo de angustia. Ahora, el tiempo de angustia empieza después de que termine el tiempo de gracia o empieza un poquito antes. El tiempo de angustia empieza antesito. Estamos ahora en el tiempo de angustia. ¿Ok? A este libro se llama El conflicto de los siglos. ¿Cuántos lo tienen? Puedo ver las manos de los que lo tienen, El conflicto de los siglos. Bien, ¿cuántos lo han leído? Ah, bueno, mantuvieron la mano arriba. Anote, en la página número, ahorita le digo, por acá lo tengo, bien marcadito. Anote ahí en la página 321 de esta versión, 321 de esta versión, porque lo que le voy a leer es lo que viene ahorita, no es lo que va a pasar a futuro, es lo que ya está cocinándose entre fines de septiembre, octubre y noviembre. Ponga mucha atención. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Mi querido hermano, si nosotros desconocíamos el mensaje de los estatutos, no estábamos preparados. Pero nosotros no vamos a hacer de la cosecha de Satanás, sino de la cosecha de Dios, si aceptamos sus estatutos. Sigo leyendo. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Les voy a decir algo que ya dije. Todo lo que Satanás hace es con el permiso de Dios. Nada de lo que él hace no lleva ni el permiso de Dios. Todo lo que hace es porque Dios se lo permite. Si Dios no se lo permite, no pasa nada. Y usted va a decir, capítulo se llama El conflicto inminente. Todo el capítulo lo tenemos que leer porque es para nuestro tiempo también. Quiere decir, mi querido hermano, de que si por si Satanás fuera, ya nos hubiera eliminado a todos. Pero Dios no se lo permite. Cada vez que nosotros vamos de rodillas y oramos, Señor, bendígame este día, Dios te bendice. Protéjame este día, Dios te protege. Aunque ni cuenta nos damos de cuántos accidentes, Dios nos protege. Porque la obra de Satanás es matar, robar y destruir. Pero la obra de Cristo es tener vida y vida en abundancia. Para todos nosotros. Sigo leyendo. Cuando se le dejó que afligiera a Job. ¿A quién? A Job. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Pues lo mismo va a suceder. Fíjese bien. Cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos. ¿Me van siguiendo? Prestamente fueron destruidos, dice aquí, casas, sirvientes, ganado, rebaños e hijos, en una serie de desgracias. Obra, y esto me llamó mucho la atención, obra de un momento. ¿Obra de qué? Un momento, mis queridos hermanos. Hay quienes están predicando 7 años de plagas. No, mi querido hermano. Es incorrecto eso.
A Job en un momento se le acabó todo. En un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y los guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Fíjese bien lo que voy a leer. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Es lo que está haciendo ahorita. Pero vienen cosas más tremendas. Hermanos, si alguien cree que esto ya es el principio y ya se va... No. Eso va a continuar y se va a ir empeorando. Sigo leyendo aquí. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra. En las grandes conflagraciones. ¿En qué más? En tremendos huracanes, y no están pasando huracanes por diferentes partes, y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, ¿hay inundaciones? Y en los ciclones, en las mareas extraordinarias, y en los terremotos, destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga en el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Ahora escuchen bien, por si alguien cree que ya se va a acabar. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Esto del COVID fue una probadita. Vienen cosas más tremendas. Ahora escuchen bien. La destrucción caerá sobre hombres y animales, pero no sobre los hijos de Dios. Amén. Vuelvo a repetir esto. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. Cuando el conflicto aquí pone la palabra hombres, se está refiriendo a los desobedientes. Los hombres y los animales van a recibir las consecuencias de la desobediencia, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no. No se les llama hombres, se les llama santos en estos últimos días. Santos de estos últimos días. Ahora, ¿cuál es la razón de todos esos desastres? Se los voy a leer. Bueno, vamos a la Biblia para que usted lo lea. En Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24, y es el texto que cita aquí el conflicto de los siglos. Isaías capítulo 24, fíjese muy bien. ¿Ya lo tiene? Isaías 24, versículo número 3. ¿Ya lo tiene? La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Verso 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron ¿qué cosa? Las leyes. Falsearon ¿qué cosa? Falsearon ¿qué cosa? El derecho. Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Saben qué otra versión dice? La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley. Y saben que la versión que utiliza aquí es, cambiaron el estatuto. ¿Cambiaron qué cosa? Los estatutos. Por eso, mis queridos hermanos, está pasando todo esto. Porque se violaron los 10 mandamientos y los estatutos de Dios. No solamente los 10 mandamientos. Fíjese muy bien. Tengo mucho que leer, pero usted lo puede leer. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Ahora, hermana Alicia, ¿qué tiene que ver los desastres naturales con violar el domingo? Le voy diciendo de una vez. La verdadera guerra no es entre Ucrania y Rusia, ni es entre China y Estados Unidos. La verdadera guerra es entre Cristo y Satanás. Y en medio de esa guerra estamos usted y yo decidiendo si obedecemos a Dios u obedecemos a Satanás. Esa es la verdadera guerra. Sigue diciendo aquí. Habrá comunicaciones, escuche bien lo que voy a leer para que no se asuste. De hecho, hay lugares por acá, miren, hay lugares vacíos para que vengan y se sienten más por acá. Por favor, bienvenidos a todos. Gracias a Dios que pudieron llegar con bien. Yo traté de ir a las brisas, pero el río estaba bien hondo. En la mañana ya no pude pasar. Pero hermanos, gracias a Dios que ustedes llegaron. Tomen su asiento, por favor, porque quiero que todos escuchen este tema. Por favor, quédense quietecito, mantengamos a los niños quietos.
disfrutemos del mensaje, entendámoslo y pongámoslo en práctica. Fíjese bien lo que voy a leer, hermano, porque esto ya está pasando, no va a pasar, esto ya está pasando. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Mis queridos hermanos, gente endemoniada ya está entre nosotros. Usted va a decir, bueno, siempre ha habido, pero no como en este tiempo. Gente que va a declarar, el Señor me ha inspirado para decirles que el sábado no es el verdadero día de reposo, es el domingo. Hermanos, ¿estamos preparados para defender nuestra fe? ¿Estamos preparados para defender la verdad, hermanos? ¿Estamos preparados para defender la verdad, hermanos? ¿Estamos preparados para lo que viene a corto plazo, en estos meses, en estos días? ¿Estamos listos? Si una persona no está guardando los mandamientos de Dios ni los estatutos, no está listo para recibir a su Rey y Salvador. Pero si usted y yo, nuestros ojos ahora como Bartimeo están abriéndose para entender que no solamente son los 10 mandamientos, sino los estatutos, ordenanzas y decretos, no vamos a ser engañados por el Señor y estaremos listos para recibir, ¿qué cosa? La lluvia tardía, no la marca de la bestia. La lluvia tardía, el descenso del Espíritu Santo, y estaremos dando el fuerte pregón, mi querido hermano. No está cayendo sobre todos. Fíjense bien lo que sigue diciendo aquí. Me voy a saltar un poquito. Usted lo puede leer, el conflicto inminente, el conflicto de los siglos. Página 323 ahora. Lo que viene y lo que está sucediendo. Los dignatarios de la iglesia. ¿Los dignatarios de qué? De la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Ahora yo les pregunto, ¿va a pasar o ya está pasando? Ya está pasando, mi querido hermano. Por lo tanto, hoy deben de abrirse nuestros ojos para comenzar. ¿Para qué? Para comenzar a vivir un cristianismo santo, en todo el sentido de la palabra, para darle cumplimiento a Apocalipsis 14:12, la paciencia, el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No podemos tener la fe de Jesús violando sus estatutos, decretos y ordenanzas, pensando que con guardar los 10 mandamientos es suficiente. No. ¿Para qué fueron puestos los estatutos? Para resguardar, ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sigo leyendo aquí. Y para ello apelarán al cohecho, para la imposición del domingo. ¿Apelarán a qué? Al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Sigue diciendo, la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la América Libre se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios han costado no será ya respetada. El conflicto que está por estallar en el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta. Apocalipsis 12:17. Ahí estamos. Airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente. ¿Quién es ese residuo? Los que guardan los mandamientos de Dios, los estatutos, decretos y ordenanzas de Dios. No nada más los 10 mandamientos. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo número 12. Mis queridos hermanos, estamos frente a una guerra espiritual. Y debemos de entender eso. Gloria sea al Señor, que los ciegos que están ahora se están abriendo los ojos de esos ciegos, ¿quiénes son? Los que no estábamos entendiendo lo de los estatutos, decretos y ordenanzas. Estábamos ciegos, creyendo que con guardar los 10 mandamientos era suficiente. Pero estábamos equivocados. Ahora fíjese bien, otro punto, si usted está notando, el siguiente punto dice así. Esta promesa, que los 144,000 van a ser protegidos por guardar los estatutos de Dios. Esta promesa es hecha a los guardadores de los estatutos al salir de las ciudades. Nada más hay una vez. Porque todos queremos las promesas de Dios. Amén. Pero va a ser dada a los que salgan de las ciudades. Vamos a Levítico 26. Levítico 26, estudiamos la semana pasada. Levítico 26, un tremendo capítulo también. Versículo 3 y 4 ahora. Fíjense muy bien
lo que dice Levítico 26. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, Levítico 26:3. Si anduvieres en mis decretos, dice su versión, pero la verdad es que ahí la palabra es estatuto. Es la palabra estatuto. Si anduvieres en mis estatutos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Creo que a nadie le gustó esta noticia. Le vuelvo a repetir la condición para que dé fruto la tierra en el campo donde usted y yo estemos, no esa ciudad. Que guardemos ¿qué cosa? Sus mandamientos y sus estatutos. Si hacemos eso, la promesa del Señor dice, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra, ahí la palabra tiempo es la palabra ed, que significa estación también. Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Hermanos, este mensaje de los estatutos, decretos y ordenanzas de Dios junto con los mandamientos es un mensaje que todos los santos de los últimos días debemos de concientizar, aceptar, practicar y compartir. Sí, hermano. ¿Cuáles son los estatutos? Bueno, va a tener que mirar el tema desde el principio, porque ya vamos casi a la mitad del tema. Pero ahorita creo que viene algo aquí. En el tema le voy a ir contestando su pregunta. Bueno, entonces la promesa, hermanos, la promesa es para aquellos que salgan de la ciudad al campo. En el campo Dios hará descender la lluvia y poder tener alimento para nosotros. Amén. Fíjense que la siguiente cita incluye la ley moral como parte de los estatutos de Dios. Fíjense bien. Esto está en Espíritu de Profecía, no está en español. Espíritu de Profecía, tomo 4, páginas 297 y 298. Dice así: las Escrituras declaran que el pecado es infracción de la ley, 1 de Juan 3:4. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Ahora escuche bien. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es esa gran norma de justicia? La ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿no? Su espejo. Pero fíjese bien lo que dice aquí la cita. Para descubrir sus defectos, él debe mirar dentro del espejo de los estatutos divinos. ¿Qué página dijo, pastor? 297 y 298. De tal manera que una persona que no logra entender el mensaje de los estatutos, ordenanzas, decretos, no está realmente mirándose en la condición real en la que está. Por eso es que hay tanta frialdad en las iglesias. Porque no se dan cuenta de la iniquidad, de la vida inicua que estamos llevando. No nos damos cuenta. Pero por eso cité a Mardoqueo, ¿verdad? Bartimeo. A Bartimeo, que Dios le abrió los ojos. Bartimeo no miraba a Jesús, sin embargo, oía y empezó a clamar, hijo de David. Y Cristo le abrió los ojos, ¿de acuerdo a qué? A su fe. Hermanos, en este tiempo, para repaso a los que acaban de llegar, en este tiempo el Señor está abriendo los ojos de los Bartimeos modernos para mirar los estatutos de Dios. Amén. Se levantó Bartimeo y miró. También nosotros vamos a ser levantados y ver la gloria de Dios muy pronto. Amén. Ya no como en un espejo, cara a cara. Amén. Amén. ¿Están contentos? Sí. Yo sí. ¿Qué significa la palabra estatuto? ¿Qué significa la palabra estatuto? Por definición, en el diccionario de estatuto significa reglamento. Reglamento, ordenanza o conjunto de normas, leyes, por las que se regula el funcionamiento. Es un requerimiento, según Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. ¿Es un qué? Requerimiento. Dios no nos pregunta si queremos. Dios dice, si quieres que te vaya bien, entonces tienes que obedecer. Si no, te va a ir muy mal. ¿Ok? Entonces quedó claro lo que es un estatuto, es un reglamento, es una ordenanza. Ahora, ¿se puede hacer pacto con Dios sin guardar sus estatutos? Vamos a la Biblia, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo número 7. Saben que Deuteronomio significa pacto, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 7. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 12.
Cuando usted lo tenga, diga amén, por favor. Amén. Y por haber oído estos, ¿qué cosa? Decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. La palabra decretos, ahí es la palabra estatutos. De tal manera que cuando guardamos los estatutos de Dios, estamos teniendo pacto con Él. Ya leímos Ezequiel capítulo 20, donde no solamente el sábado es señal de Dios, sino los que guardamos, ¿qué cosa? Los estatutos de Dios. Es por señal del verdadero pueblo de Dios. Ahora escuche bien, el pacto de Dios en Horeb, o sea, Monte Sinaí, incluye los estatutos de Dios. Vamos a la Biblia, Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 9 y verso 14. 4, 9 y 14. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, o sea, Monte Sinaí, Horeb. Cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Verso 13. Y él os anunció, ¿qué cosa? Él os anunció, ¿qué cosa, pueblo? Su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas ¿de qué? De piedra, verso 14. A mí también, fíjese bien, me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase, ¿qué cosa? Los estatutos y juicios, ¿para qué? Para que los pusieseis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. No solamente el pacto lleva los 10 mandamientos, sino los decretos, ordenanzas y estatutos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Creo que no, pero bueno. Es decisión de cada uno. Bartimeos modernos, los que quieren ver y los que quieren seguir ciegos. Es decisión de cada uno. El pacto de Dios en Horeb será renovado en los últimos días. Amén. Voy a cambiar esto. Está siendo renovado en estos días. Amén. Está siendo renovado en estos días. ¿Saben que el griego no dice en la profecía de Apocalipsis? ¿Cómo les puedo dar un ejemplo? Cuando nosotros leemos el español, da opción de que puede estar pasando, puede pasar en el futuro. En griego no. En griego está en presente continuo. ¿Te has dado cuenta? Presente continuo. No es los que van a recibir, están recibiendo, dice el griego. No es los que van a vivir, los que están viviendo. No es los que se van a santificar, los que se están santificados, los que están siendo santificados. Ese dice, así habla el griego. Por eso es que no me gusta poner las cosas al futuro. No, todo está pasando ahorita, mi querido hermano, delante de nuestros ojos. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. El pacto de Dios en Horeb está siendo renovado en estos últimos días. Deuteronomio 5, verso 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Ahora, ¿era idea de Moisés eso? No. Leímos ya una cita que Cristo fue el que escribió esto y se lo dio a Moisés. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Es un pacto que nosotros tenemos cuando guardamos los estatutos de Dios. Ahora escuche bien lo que voy a leer en Review and Herald. La puerta de la esperanza, A Door of Hope. No está en español. El 19 de febrero de 1914. Imagínense, ya tiene más de 100 años. La gracia de Dios para con Israel había sido siempre condicional a su obediencia. ¿La gracia qué cosa? Es condicional. Si obedecemos, Dios se manifiesta. No obedecemos, no se manifiesta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios nos va a salvar donde estemos. No. Si obedecemos a Dios, sí. Amén. Si no, no. Dios me va a salvar donde quiera yo esté, haciendo lo que esté, porque Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero no te va a salvar.
porque tú estás decidiendo no obedecerle. La salvación, la gracia es condicional a la obediencia. Al pie del Sinaí, la hueste de Israel había empezado un pacto con Dios. Y cuando unos días después la ley de Dios fue dada en el Sinaí, e instrucción adicional en la forma de estatutos y juicios fue comunicada a través de Moisés. Los israelitas a una voz de nuevo prometieron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Éxodo 24:3. Qué tremendo. Ese pacto incluye todo eso. Moisés fue inspirado a pronunciar una profecía delineando el resultado seguro de la apostasía. Inspirado, Moisés había visto ya la apostasía, no solamente de su tiempo. Sencillamente, él trazó las desgracias que resultarían por alejarse de los estatutos de Jehová. Ahora escuchen bien. En los últimos días, es decir, en nuestros días, en estos días de la historia de este mundo, el pacto de Dios con su pueblo que observa sus mandamientos ha de ser renovado. Amén. Qué tremendo Dios tenemos. Amén. Qué maravilloso Dios tenemos, mis queridos hermanos. Amén. Que no nos dejen tinieblas, no nos dejen tinieblas, nos da luz. Y aquellos que estemos recibiendo luz y compartamos y vivamos esa luz, nos va a dar más luz. Amén. Para que nuestro rostro muy pronto brille, no solamente por falta de cabello, brille por la santidad de la vida de Cristo en nuestras vidas. No vamos a ir a Deuteronomio 11, porque Deuteronomio 11 usted ya lo ha leído, ¿ok? Pero ahí encierra otra vez la bendición que está para aquellos que guardamos las ordenanzas y estatutos de Dios. Otra cita en Review and Herald, 6 de junio de 1899 ahora. El Señor ha especificado claramente el deber de aquellos que Él ha creado. La misma voz que habló el sermón en el monte, le habló a Moisés desde la columna de nube, mandándoles obediencia a los hijos de Israel. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Estas palabras vinieron directamente de los labios de Cristo. No es una invención de Moisés. Vinieron directamente de los labios ¿de quién? De Cristo. Él fue tan verdaderamente el redentor de su pueblo entonces como lo fue cuando vino a nuestro mundo en forma humana. Es el mismo Cristo. Ahora, otro punto que quiero que usted anote. El mensaje de Elías, ¿el mensaje de quién? De Elías incluye los estatutos de Dios y se aplica a los padres y a los ministros. Vamos a Malaquías, capítulo número 4. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías antes de Mateo, dice el capítulo número 4. Cuando usted lo tenga, diga amén, por favor. Versículo 4 al 6. Hermanos, ¿estamos aprendiendo algo? Amén. ¿O no? Espero en Dios que sí. No solamente quiero que seamos oidores, sino hacedores de su palabra. 4 al 6. ¿Saben, mi querido hermano, que este mensaje cayó para mí como manantial en tierra seca? Los frutos del Espíritu Santo se deben de estar viendo ya en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Capítulo 4, verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb estatutos y juicios. Es la versión correcta. Estatutos y juicios para todo Israel. He aquí yo os envío ¿a quién? El profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. De tal manera que el Elías moderno guardará los 10 mandamientos, las ordenanzas, los preceptos y ¿qué? Los estatutos de Dios. Hermanos, ¿queremos ser el Elías moderno? Amén. Nadie puede formar parte del Elías moderno sin guardar los estatutos de Dios. ¿Y qué son los estatutos? Ahorita vamos a ver. Fíjese muy bien, porque ahorita va para los de la salud. ¿Listos? Patriarcas y profetas, páginas 138 y 139 dice: la enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigor es, en sus efectos morales sobre las personas, semejante a la idolatría. ¿Sí? Se lo vuelvo a leer. La enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigor es, en sus efectos morales. ¿Efectos qué? Morales sobre las personas, semejante a la idolatría. Páginas 138 y 139. Patriarcas y profetas lo tenemos todos. Los padres religiosos que no andan en los estatutos de Dios, no mandan a su familia que siga el camino del Señor. Ay, está fuerte esto. No hacen de la ley de Dios la norma de la vida. Es preciso hacer en este respecto una reforma amplia y profunda.
Los padres. ¿Quiénes? Los padres. ¿Quiénes? Los padres. Los padres deben reformarse. Volverse a formar. Los ministros necesitan reformarse. Volverse a formar. Necesitan a Dios en sus hogares. Y para que Dios esté ahí, necesitamos guardar los 10 mandamientos, los preceptos, los decretos y los estatutos de Dios. ¿Vamos bien? Nota, la obra de reforma incluye todos los estatutos de Dios. Hermanos, nosotros sin conocer los estatutos de Dios, porque hay varios que no los conocen acá, pensaban que estaban listos para recibir a Cristo Jesús en cualquier momento. Si Cristo hubiera venido sin conocer esta luz, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Bueno, me van a sacar una cita. Bueno, es que vamos a ser juzgados en relación ¿a qué? A la luz que tenemos. Se saben defender muy bien, ¿verdad? Pero no buscar esa luz y practicar esa luz es negligencia. Y la negligencia es pecado. Y con pecado ninguno entrará en el reino de los cielos. Dios es maravilloso con nosotros. Nos está dando mucha luz, ¿sí o no? Amén. Sigo leyendo. Otro punto. Las bendiciones y maldiciones de Dios se aplican condicionalmente, de acuerdo a nuestra obediencia a los estatutos de Dios. Usted puede anotar Deuteronomio 28. Lea todo Deuteronomio 28 para darse cuenta de las bendiciones que Dios da cuando obedecemos y las consecuencias por desobedecer. Deuteronomio capítulo 28. Siguiente punto. Los que dicen que los estatutos de Dios ya no están vigentes, entonces ya no deberían de diezmar. Curiosamente, a nivel general, de manera iglesia, dicen los estatutos ya no. Entonces que no pidan el diezmo, porque el diezmo es un estatuto. ¿Sí lo sabían? Pero qué paradoja, ¿no? Digo, qué paradójico. No existen los estatutos, pero te sigo cobrando el diezmo. Y hacemos profesión de fe si das el diezmo. Si no das diezmo, no tienes participación. Pero si los estatutos ya no están vigentes, ¿por qué el diezmo sí? Fíjense bien, los diezmos no forman parte de los 10 mandamientos. ¿O lo han leído en los 10 mandamientos? Tienes que pagar tu diezmo, dar tu diezmo, devolverle a Dios la 10ª parte. No dicen los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué ley describe Pablo? Vamos a Hebreos 7:5. Hebreos capítulo 7, verso 5. Hebreos capítulo 7, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios allí. Hebreos 7:5. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, ciertamente los que entre vosotros, hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo, ¿qué cosa? Los diezmos según la ley. Oh, no era en el Antiguo Testamento nomás. Pablo está hablando ahora en Hebreos, diciéndole, los que están dedicados al servicio de Dios deben recibir ¿qué cosa? Los diezmos por mandamiento. ¿Qué mandamientos si los 10 mandamientos no lo dicen? Ok, es para meditar. Ahora vamos a la ley del diezmo y vamos a ver que la ley del diezmo es un estatuto ordenado divinamente. ¿Lo quieren mirar? Vamos a Números capítulo 18. Pablo está diciendo de los diezmos, o sea es que en toda la Biblia está eso de los diezmos. Números capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Números 18, verso 21. Dice la palabra de Dios así. Hermana, anote las citas, estúdielo, repáselo, va a ver cómo el Espíritu de Dios va a abrir su mente, va a abrir sus ojos para darse cuenta de todos los requerimientos y estatutos que el Señor desea que su pueblo los practique y los ponga por obra. Verso 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel para heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. ¿Qué dice lo siguiente? Estatuto ¿cómo? Perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Qué tremendo, ¿no? Y qué claro. Les voy a leer otra cita de Patriarcas y Profetas, página 564. Pero el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos.
Desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya y este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada, la original debe ser reafirmada, ¿ok? Como uno de los estatutos ordenados divinamente, de cuya obediencia dependía su prosperidad. ¿Qué cosa es el diezmo? Un estatuto. Dice Patriarcas y Profetas, página 564. Otro punto, hermanos, que quiero compartir y que los que estén notando, dice así. Los estatutos de Dios fueron observados por Abraham 430 años antes de que la ley ceremonial fuese dada a Moisés. Tremendo, ¿no? 430 años antes que la ley ceremonial fuese dada a Moisés. Vamos a la Biblia. ¿Lo quieren ver? Génesis, capítulo 26. Génesis 26. ¿Ya se cansaron? No. Yo todavía no, estoy apenas calentando motores. No, no es cierto. Génesis 26. Génesis 26, hermanos. Hoy es un día de fiesta. ¿Saben que las fiestas son estatutos? Si no se guardan las fiestas, estamos violando los estatutos y no nos estamos preparando para recibir a Dios. Ahorita lo vamos a ver. Génesis 26, versículo 4 y 5 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué cosa? ¿Es claro ese versículo? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Es tremendo. Es claro. La prohibición en contra de la gordura y la sangre es un estatuto. Se lo vuelvo a repetir para los comedores de carne que andan matando todavía animalitos y comen carne. Oh, pero es que Cristo comió carne. Es que los patriarcas comieron carne. Los discípulos comieron carne. Les pregunto, mis queridos hermanos, ¿ellos estaban en los últimos días? No. No era verdad presente para ellos. Para nosotros sí. Amén. Pero se los leo mejor. Así como se comen los tacos de carne asada, lleva gordura y sangre. Así como se comen los pollos rostizados, llevan gordura y sangre. ¿Y saben una cosa? Lo que más le gusta a la gente es la sangre y la gordura y la grasa. Si le quitamos a la carne la sangre y la grasa, sabe a cartón. Y como está tan deteriorado todo, ahora tienen que asar la carne, tienen que ponerle salsa, tienen que ponerle chile, tienen que ponerle sal, tienen que ponerle pimienta, tienen que ponerle de todo para que sepa a algo. Se los leo. Vamos a Levítico 3, versículo 17. Levítico capítulo 3, verso 17. Pero alguien puede decir, pero Levítico 3 está antes de Levítico 11. ¿Y en Levítico 11 tengo permiso de qué? Nosotros no, porque en 1863 se da el mensaje de la reforma y la alimentación. Ya no tenemos excusa nosotros. Levítico capítulo número 3. La gente se atreve a preguntarnos, entonces usted está dándole más valor a lo que dice el NG de Juárez que a lo que está en la Biblia. No. Porque quien habló aquí en la Biblia, ¿quién fue? Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Cristo habló aquí en la Biblia. Y es Cristo quien habla en el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es Cristo. No hay contradicción. Entonces, Levítico 3, verso 17, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios así. 3:17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Grasa ni sangre, nada, mi querido hermano. Por eso la carne en este tiempo, ningún santo debe de consumirla. Es estatuto, decreto perpetuo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No era para los judíos nomás. Nota, hay una nota aquí. Miles que profesan creer en las escrituras están confundidos con el mensaje de salud porque no entienden los estatutos de Dios. Miles están confundidos. Conflicto de los siglos, página 639.
En su afán por desacreditar los preceptos, la King James ahí en inglés dice estatutos, en español nos pusieron preceptos, estatutos divinos. Se los voy a leer otra vez. En su afán por desacreditar los estatutos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. De suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto es entre la verdad y el error. No es más que una última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová. Entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. En ese tiempo estamos. Es que Cristo me ama. Sí te ama. Pero si desobedeces te pierdes. ¿Qué página? Página 639, pero de la versión en digital. No es en esta versión. Otro punto. Fíjense muy bien. La prohibición en contra del alcohol es un estatuto. Porque he escuchado a muchos líderes de sus iglesias, pastores, no, un poquito de alcohol está bien porque Pablo le permitió ¿a quién? ¿Se lo recomendó a quién? A Timoteo. Hermano, eso que recomendó Pablo a Timoteo, no dijo a todos los seguidores, a Timoteo, es un estatuto. ¿Es una ley? No. ¿Pero por qué somos más dados a decir, un poquito de vino no hace daño? Una al año no hace daño, dice. Fíjense lo que dice Levítico 10:9. Vamos a ver a quién descubre algo aquí. Levítico 10:9. Levítico capítulo 10, verso 9. Dice la palabra de Dios así. Levítico, tercer libro de la Biblia. Levítico, Antiguo Testamento. Levítico 10:9 dice: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. ¿Estatuto qué? Perpetuo. Ahora alguien puede decir, ¿a quién se lo estaba diciendo? A los hijos de... Es la pregunta que tenía Yara, ¿no? El comentario. Sí, pero se los estaba diciendo ¿a quiénes? A los sacerdotes. Los que entraban ¿a quién? Al tabernáculo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Primera de Juan 2:9. Es para nosotros también. Primera de Pedro 2:9. Primera de Juan 2:9. Primera de Pedro 2:9. Fíjese bien lo que dice. Los santos. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios así: Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Real qué cosa? Entonces sí es para nosotros también. Es estatuto perpetuo. ¿Se dan cuenta? Sí, porque somos el Israel antitípico ahora. Y el sacerdocio antitípico. Y los 144,000 son los que entran al templo. También dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, claro. Patriarcas y Profetas 355. Ese libro todos lo tenemos. 355. Fíjese bien. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. Durante 6,000 años. ¿Cuánto tiempo? Durante 6,000 años. Fíjese bien la cita, como dice. Durante 6,000 años, Satanás luchó. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. ¿Les puedo dar mi interpretación de lo que acabo de leer? Mejor no. No, a mi esposa dijo amén, todos los demás no. Está bien. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crear la tierra. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Amén. Qué tremenda cita. Patriarcas y Profetas 3:55. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Esos 6,000 años, según lo que yo logro entender, terminan en este otoño. Eso es lo que yo creo. Y usted va a decir, oye, pero estamos todavía tan confiados. Sí, estamos muy confiados. ¿Estamos tranquilos? Sí, estamos muy tranquilos. Pero es que faltan eventos. ¿Y por qué quiere seguir aquí con los eventos?
Hermanos, de verdad les digo con todo el corazón, necesitamos hoy, tomar decisiones correctas. Amén. El sábado es la primera de las fiestas de Jehová. Si clavamos las fiestas en la cruz, tenemos que clavar también el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a ver si es una de las primeras fiestas. Vamos a Levítico 23, ya lo hemos leído, el Levítico 23, el sábado. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1. ¿Ya lo tienen? Amén. Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es a Jehová, donde quiera que habitéis. Efectivamente, el sábado es la primera fiesta. Es una fiesta, es una santa convocación. Si decimos que los estatutos o las fiestas fueron clavadas en la cruz del Calvario, yo creía eso antes, hace como unos 15 años, creía eso, porque así me lo enseñaron. Porque en la universidad un maestro, un teólogo me dijo, las fiestas ya fueron clavadas en la cruz del Calvario. Pero hermanos, cuando uno empieza a estudiar y a leer, uno se da cuenta de que lo que realmente no sabe son varios teólogos. Hay un teólogo prominente que dice que no mira ninguna ley dominical por más que le investiga. Esa persona está ciega. Está ciega. Está dormido en sus laureles. A ver quién entiende esta gema que está en el espíritu de profecía. Dice así: las iglesias y los adventistas nominales se enfurecerán. ¿Las iglesias y quiénes? Los adventistas nominales se enfurecerán al ver que el sábado es proclamado más plenamente. Yo me preguntaba, ¿por qué ellos predican el sábado? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué? Si la iglesia nominal también predica el sábado, ¿por qué se va a molestar cuando salgamos y prediquemos en realidad el sábado? ¿Por qué eso? Porque lo predicaremos como ¿qué? Como la primera fiesta del Señor. Y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo. ¿No estamos siendo henchidos? Amén. A mí se me enchina la piel, mi querido hermano, de la luz que Dios nos está dando. Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, y lo hemos estado haciendo. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. ¿Por qué? Porque se tiene que presentar como una santa fiesta, una santa convocación. Y eso es lo que es un día de fiesta. Otro punto, Dios declara 4 veces que sus fiestas son estatutos perpetuos. En Levítico 23, no lo vamos a leer. En Levítico 23, Dios declara 4 veces que sus fiestas son estatutos perpetuos. ¿O lo leemos? Levítico 23, Levítico capítulo 23. Creo que nadie tiene cita ahorita con el doctor, ¿verdad? Es más, unas citas atrás cité de que el mundo, los hombres y los animales están muriendo, ¿saben? Todas las personas, y ayer lo estábamos leyendo y no avanzamos con el libro de Joya de los Testimonios tomo 2. No avanzamos porque hay mucho que dialogar. Joya de los Testimonios tomo 2 claramente dice que aquellas personas que siguen yendo a las pitonisas modernas o a los brujos modernos son los médicos modernos. Las farmacias, todo eso forma parte del sistema de Babilonia. Ningún santo debe de seguir consumiendo drogas que se venden en las farmacias. Hermanos, comentamos anoche, si no mal recuerdo, que la hermana Charis, ¿la hermana quién? La hermana Charis, por si alguien no lo conoce, está aquí entre nosotros. La hermana Charis, una vez le escuché decir lo siguiente, y en ese momento a mí se me hizo ¡qué fuerte! Pero es cierto. Ella dijo lo siguiente: cuando una persona está enferma, les voy a cortar toda la plática, cuando una persona está enferma y no se le quita la fiebre, o no se le quita tal cosa, ¿por qué llevarlo al médico? ¿Por qué comprar farmacia? Nos desesperamos como padres y queremos que nuestros hijos se compongan de una enfermedad, no de un accidente, de una enfermedad, en un abrir y cerrar de ojos. Y mencionó ella, ¿por qué no dejamos que muera? Si es la voluntad de Dios. No les leí en Joya de los Testimonios
Página 37, tomo 2. La muerte antes que el deshonor. La muerte antes que la transgresión de la ley de Dios. Es fuerte. Es fuerte. Pero los santos, ¿quiénes? Los santos. Los santos. Los santos tendrán la fidelidad de Cristo. Sí. Veo sus caritas de angustia. Ya estamos en el tiempo de angustia. No estamos en el gran tiempo de angustia todavía, porque no están cayendo las plagas, pero todo lo que está pasando son gotas que están cayendo de las copas de la ira de Dios. Esto que está sucediendo, inundaciones, desastres naturales, no son casualidad. No son casualidad. O nos despertamos, mis queridos hermanos, o quedamos dormidos en nuestros lechos. La decisión es personal. La decisión es personal. Levítico 23, ¿verdad? Dijimos. ¿Lo leemos? Versículo 3. 6 días se trabajará más el séptimo. No, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a las 14 del mes, es Pascua. Versículo número 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Ahí está otra. Otra está en el versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día del reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. Estos 50 días la hermana Keila entendió en su sueño que se estaba refiriendo a esto, al descenso del Espíritu Santo, decías, ¿no? Ok. Otra fiesta, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Otra fiesta, el versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiré vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El conflicto de los siglos dice: ¿en qué fiesta estamos ahorita? En el gran día de expiación, en el Yom Kippur, que está a punto de terminar. Después viene tabernáculos, en el versículo número 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Hermanos, ahí están las 7 fiestas que el Señor mandó 4 veces. Si usted lee todo el capítulo, 4 veces el Señor manda. Ahora, los siguientes 3 mandamientos nunca han cambiado. Con esto voy a terminar esta presentación. Esto es una probadita del tema. Sí, es una probadita. No es todo el tema, es una probada de ese tema. Quiera Dios que si no nos reunimos todos en los lugares donde yo vaya con ustedes, vamos a tratar estos temas que es bien importante. Fíjense que hay 3 mandamientos. Alguien decía: tenemos que guardarlos ahora, no guardarlos. Hay 3 mandamientos. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien en el versículo número 14 al 17, lo que dice ahí. Éxodo 23, verso 14 al 17, dice la palabra de Dios. 3 veces en el año me celebraréis, ¿qué cosa? Fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esta fiesta incluye 3 fiestas en realidad. ¿Ok? Verso 16, está la otra fiesta. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, y que hubieres sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayáis recogido los frutos de las labores del campo. ¿Saben que la fiesta de la cosecha, a cuándo se da, dice ahí? Y la fiesta de la cosecha, ¿a la salida de qué? Del año. Tomen en cuenta eso. La fiesta de la cosecha se da ¿a qué? A la salida del año. Y esa cosecha es la que se tiene que estar dando este fin de año, este otoño. Ahora siguen las otras fiestas porque vienen en otoño. Versículo número... ¿Dónde voy? El 17. Sí, versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.
Deuteronomio 34 ahora. Deuteronomio 34, versículo número 18. ¿Ya lo tienen? Verso 18 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado. ¿En qué? ¿En qué dice la frase ahí? En el tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Ahí. Es 34, 18. De Éxodo. Eso. ¿Dónde estaban ustedes? Deuteronomio. Ah, es que viene Deuteronomio, pero no se me adelanten. O yo dije Deuteronomio. Sí. Me ganó la emoción. Éxodo, capítulo 34, verso 18. Con razón los vi con cara de angustia. Éxodo 34, 18. ¿Ahora sí ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios así: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Dios lo hace todo en sus tiempos señalados. Quiero decirles algo, mi querido hermano. Les voy a compartir también un tema que alguien hizo un estudio y que yo lo estoy leyendo, donde él dice y cree como también yo creo, mejor dicho, yo creo como él también cree, de que cuando una persona dice en tal estación va a suceder algo, no es poner fechas, es simplemente descubrir por el estudio, la inspiración del Espíritu Santo, los tiempos señalados por Dios. Es diferente. En la gran mayoría de las citas en español que dicen fechas escritos por Elena G. de White, no dice fecha. Dice tiempos o tiempos señalados. En la gran mayoría de las citas del Espíritu de Profecía en español dice fechas. En inglés, Elena G. de White no escribió fechas. Elena G. de White escribió time o appointed time, tiempos. No dice date o fecha. Eso ya lo compartí hace como un año también. Bueno, versículo 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Verso 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y de la fiesta de la cosecha, la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Deuteronomio 16 ahora. Deuteronomio 16, ¿ya lo tienen? Deuteronomio 16, ¿ya lo tienen? Verso 16, dice la palabra de Dios así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y ahí es más específico. ¿Fiestas cómo? ¿Fiestas cómo? Solemnes. Ahora les quiero compartir esto. Manuscript Releases, volumen 8, página 413. Se lo voy a compartir porque no creo que lo tengan. Jehová no repite las cosas que no son de gran consecuencia. Jehová nunca repite las cosas que no son de gran consecuencia. Lo que sí repite, sí, es de gran consecuencia. Por eso Daniel 12:7 no dice 1 año, 2 años y 3 años, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, no. Dice Moed, estación, fiestas. ¿Será importante para Dios? Sí. Página 413. Última cita. En Levítico 23, Jehová se refiere 4 veces a sus fiestas o santas convocaciones como estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Denme chance nada más de esta. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución, y se lo voy a leer. ¿Cuándo? ¿Y en qué momento estamos? Dice, ha de ser restaurada toda institución. Fíjense bien, en el tiempo del fin, eso está en Espíritu de Profecía en inglés, tomo 4, páginas 297 y 298. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. Para descubrir sus defectos, él debe mirar dentro del espejo de los estatutos divinos. Qué tremendo. Hermanos, es mi deseo y mi oración. Híjole.
Es que esta cita tampoco lo puedo pasar por alto. Permítame. Yo les dije que era la última aquella, ¿verdad? Esta cita no la puedo dejar. Si las fiestas de Dios fueron clavadas en la cruz, ¿por qué descendió el Espíritu Santo? Pastor, ¿le puedo mostrar una cita acerca de eso? Sí, hermano. Yo lo voy a leer para que salga grabado, porque está grabando. Gracias. Actualiza el sistema, entonces, la ley. Muy bien. Patriarcas y profetas. Patriarcas y Profetas, página 335. La distinción entre los dos sistemas es clara, dice aquí. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo. ¿Otra vez? El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, sacrificios, matar a un cordero, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera, en realidad el tipo debe decir. El símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, debían cesar todas las ofrendas de sacrificio, tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. ¿Es clara la palabra de Dios? Clarísima. Gracias, mi querido hermano, por esa tremenda cita. Ya no hay necesidad de seguir matando corderos porque el cumplimiento de esa ley se cumplió en Cristo. Pero todo lo demás sigue en vigencia. Si las fiestas de Dios fueron clavadas en la cruz, ¿por qué descendió el Espíritu Santo 50 días después de la cruz durante la fiesta del Pentecostés? ¿Y por qué el conflicto de los siglos dice que estamos en el gran día de expiación? Vamos a Hechos capítulo... Bueno, ya sabemos lo que pasó en Hechos capítulo 2. ¿Descendió qué cosa? Pero descendió en cualquier momento que se le ocurrió al Señor. No. En el tiempo señalado. The appointed time. Escribe Elena G. de White en inglés. El tiempo señalado. Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios tiene su orden. ¿Ok? 25 años después de la cruz. ¿Cuánto tiempo? 25 años después de la cruz, Pablo observó la fiesta de la Pascua durante 8 días con sus conversos. ¿Sí lo han leído? Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 6. Si ya fueron clavadas, ¿por qué Pablo ahora, 25 años después, lo sigue celebrando? En Hechos capítulo 20, versículo número 8. Hechos de los Apóstoles, página 313, dice, Pablo observó durante 8 días los días de fiesta. Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Ahora, Zacarías profetizó que todos los impíos serían destruidos durante la fiesta de los tabernáculos. Si comparamos Zacarías 14 con 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, reconocemos que Zacarías 14 se refiere a la tercera venida de Cristo. ¿Otra vez lo leo? Porque algunos se distrajeron. Si comparamos Zacarías 14 con 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque 1 Tesalonicenses 4, 16 habla de la segunda venida de Cristo. Si comparamos eso, reconocemos que Zacarías 14 se refiere a la tercera venida de Cristo. Ya que en la segunda venida, 1 Tesalonicenses 4, recibiremos al Señor ¿en dónde? En el aire. Y sus pies nunca tocan la tierra. De tal manera que la tercera venida de Cristo también es en el tiempo señalado. ¿Y saben en qué estación? Otoño. Porque en tabernáculos destruye a los impíos, según Zacarías 14. Sigo leyendo. Cuando Jesús regrese por segunda vez, sus fieles estarán vivos en la tierra, o sea, nosotros. ¿Amén? Amén. O muertos y esperando la resurrección. En una de esas dos cosas tenemos que estar. Los pies de Jesús no tocarán la tierra y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero los impíos serán destruidos con el resplandor de su venida, según de Tesalonicenses 2:8. La última. Ahora sí. Patriarcas y Profetas, página 583. La fiesta de las cabañas, es decir, de los tabernáculos, o se conoce también como ¿qué? Cabañas, tabernáculos o ¿cómo? Enramadas, apunta hacia algo futuro, el gran día de la siega final. 583.
En aquel tiempo, fíjense bien, todos los impíos serán destruidos. Es que no puedo, hermanos, dejar de leer la siguiente cita. Como los impíos serán destruidos con el resplandor de la venida de Cristo, entonces la segunda venida tiene que ocurrir en el otoño. En el otoño, poco antes del comienzo de la fiesta de los tabernáculos. Porque esa fiesta se comienza a celebrar, historia de la redención, cuando escuchamos el día y la hora de su venida, empieza esa fiesta. Y mi convicción, mis queridos hermanos, es que estamos a nada de eso. Pero esa es mi convicción. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas. ¿Debemos de estar celebrándolo? Amén. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos, porque si las fiestas de Dios fueran clavadas en la cruz, ¿por qué es que Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial más de 1800 años después de la cruz, precisamente durante la fiesta del gran día de expiación, 22 de octubre de 1844? Pero hasta ahí lo vamos a dejar, porque sigue ahí diciendo, no, hasta ahí lo voy a parar. Hermanos, está tremendo todo lo que está pasando. El Señor lo hace todo en sus fiestas, todo en sus tiempos solemnes, todo en sus tiempos señalados. Ahora, nada más esto y ya estos datos nada más les doy. Fíjese, todo en su tiempo, y nada más agarré las Yom Kippur nada más, día del juicio. Septiembre 2015, Yom Kippur, el Papa entra al Congreso de Estados Unidos. Octubre 1844, Yom Kippur, Jesús sale del lugar santo al santísimo. Octubre 2021, Yom Kippur, Jesús sale del lugar santísimo al lugar santo. Octubre 2022, Yom Kippur, fin del tiempo de gracia. ¿Sí lo anotaron? Es que no sabemos. El papado, el Papa fija fecha. Él sí fija fecha, yo no. Yo nada más muestro los tiempos señalados por Dios. El Papa fija fecha para consolidar cuentas del Vaticano. Le dijo el Papa a todos los que tienen que ver con la Iglesia Católica, que todo su dinero lo pongan en el Banco del Vaticano y tienen 30 días para hacerlo. ¿Cuánto tiempo le dieron en el tiempo de Esther, de ese edicto? ¿Cuánto tiempo? 30 días. ¿Saben por qué? Porque tiene que venir un colapso, que es lo que varios están diciendo, un colapso en, ¿qué cosa? Económico. Así, tiene que haber un cambio. Y por eso es que tuvo que salirse la doñita de en medio. La doñita Isabel II lo tuvieron que hacer a un ladito. ¿Por qué? Porque su hijo o el nieto tienen que darle rapidez a este personaje que se llama Anticristo. Pregunta para ustedes, hermanos. ¿Me dan chance de hacer esta pregunta? El conflicto de los siglos. Esto es un comentario que alguien escribió y se los iba casi a poner en mensajeros, pero dije, me voy a esperar a que nuestros hermanos escuchen todos. Yo he entendido en el conflicto de los siglos, en el capítulo, el tiempo de las postreras plagas o el gran tiempo de angustia, que el anticristo, si estoy incorrecto me tienen que corregir, el anticristo sale después del fin del tiempo de gracia, cuando las plagas están cayendo en la tierra. Dice este escritor que en 1988, ¿recuerdo bien? 1988 la mayoría ya había nacido. No, creo que no. 1988 ya. Los editores de los escritos de la hermana White escribieron o sacaron, dice él, un escrito donde ellos ponen ahí de que ella escribió, pero la cuestión es que yo le pedí ese escrito y no me lo ha enviado, donde ellos escribieron que ella dijo en un escrito que el anticristo tenía que salir antes del fin del tiempo de gracia. Pero yo he leído en el conflicto que el anticristo sale después del fin del tiempo de gracia. También lo pone en ese orden. Es una tarea, hermanos. Estoy esperando que me mande ese escrito, porque él dice que está escrito y que los editores lo sacaron en 1988. Es tremendo todo lo que está pasando. ¿Qué más está pasando? Aparte de que el doñito quiere consolidar las deudas. La reina Isabel, todos supimos, la reina Isabel II ha muerto, pero ¿en qué día murió? El 8 de septiembre, el día de la Virgen de la Gracia.
La Virgen María, escucha bien lo que escribe ese portal, la Virgen María es el espíritu de la Madre Tierra. La doctrina de la Trinidad quiere establecer a la Virgen María como un Dios. Ese es el verdadero propósito. Y que el Espíritu Santo es una blasfemia, es la Virgen María. Eso es una blasfemia. ¿Ok? Y la Trinidad enseña que el Padre tuvo que tener intimidad ¿con quién? Bueno, son muchas blasfemias eso de la Trinidad. A su muerte de esta doñita le pusieron el puente de Londres ha caído. ¿Han visto ustedes las noticias? El puente de Londres ha caído, así le pusieron. ¿Qué es lo que viene después de eso? Dicen ellos, una marea de primavera. Así le llaman a la solución que tienen que darle al hecho de que el puente de Londres ha caído. Todo lo que pasó o está pasando con esta doñita, hermanos, no es casualidad. Todo tiene un propósito. Estamos en los últimos días. Amén.